Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos que nos están sintonizando desde los diferentes lugares. Nos alegra poder estar con ustedes esta noche una vez más y esperamos que este programa, Volvamos a la Palabra, pueda ser un éxito y que podamos nosotros todos involucrarnos, aprender. Y no solamente eso, también podamos compartir con todos aquellos que son nuestros amigos, nuestros familiares, vecinos, personas que estén interesadas en estudiar la palabra. El propósito de este programa es que nosotros vayamos a la palabra, estudiemos la palabra, aprendamos la palabra y también que podamos captar la forma en la cual nosotros individualmente podemos estudiarla, aprenderla y comunicarla. Hacer de esto una cadena con eslabones de verdad tomados de la Biblia. Para algunas personas esto es un asunto más fácil que para otras personas. Por ejemplo, agarrar el texto bíblico y mirar el texto bíblico, estudiar el texto bíblico y sacar del texto bíblico lecciones que después puede compartir con otros que no conocen. Como digo, para algunas personas es más fácil que para otras personas, sin embargo, es posible para todos. Quiero recordarles, mis queridos, que tenemos una página de internet, frankfloresbible.com, la cual ustedes pueden buscar en su navegador y pueden suscribirse para que de esa manera puedan tener actualizado los programas que estamos nosotros transmitiendo a través de las redes Facebook, Instagram y también a través de la Radio Fe y Armonía, la cual esta noche por razones de fuerza mayor no pudo estar en línea. Sin embargo, estamos aquí a través de la red de Facebook y de Instagram. También queremos recordarles que nos sigan en Facebook e Instagram, Frank Flores Bible, y de esa manera puedan beneficiarse y saber cuando este servidor está en vivo para dar algún mensaje, para dar algún estudio de la Biblia, para dar alguna predicación, etc. En mi página de internet ustedes van a encontrar las creencias de la Iglesia Adventista. Algunos llaman las creencias, las llaman las doctrinas. Dentro de las creencias hay doctrinas, pero dentro de las doctrinas no hay creencias. Las 28 creencias envuelven doctrinas que tiene la Iglesia y también allí ustedes van a encontrar todos los programas radiales que se han transmitido. Son como 36 a la fecha de hoy o quizás más. Y también ustedes van a encontrar allí enlaces para poder mirar predicaciones que se han dado y las que vienen a futuro también. Allí se anuncian cuándo son, en qué lugar. De repente ustedes pueden asistir o pueden mirarlas en vivo. También tienen la oportunidad de buscarlas y accesarlas en cualquier otro momento que tengan libre para poder escuchar. Como les he dicho muchas veces, no es el propósito de este programa que simplemente escuchen y digan, oh, qué bonito, oh, qué interesante, oh, qué chévere. No, la idea es que podamos aprender y absorber, retener herramientas que nos sirvan para nosotros estudiar personalmente, individualmente, y luego poder compartir ese aprendizaje. Las lecciones que aprendemos en este programa no son la última palabra y nunca lo serán. Las lecciones que se aprenden en este programa son simplemente ideas para que usted pueda volver al texto bíblico, madurar esas ideas o de repente encontrar cosas diferentes. Porque la verdad, el Espíritu Santo trabaja de maneras muy diversas. Y el trabajo que Él hace en mí, en mi mente, no es el mismo trabajo que Él hace en su mente. El contexto social en el cual se desenvuelve este servidor no es el mismo contexto social en el cual se desenvuelve usted.
Mi trabajo no es su trabajo, mi familia no es su familia, mis amigos no son sus amigos. Y como cada persona piensa diferente, sus vecinos piensan diferente a los míos. Y para los míos, Dios necesita acercarse de una forma, en cambio para los suyos, Él necesita acercarse de otra manera. Así que la verdad debe impresionar el corazón de formas diferentes para que podamos nosotros llegar con el mensaje a través del Espíritu Santo de maneras diferentes. La semana pasada estábamos nosotros concluyendo con el mensaje a la Odisea y esta noche vamos a terminar porque el programa de esta noche tiene que ver acerca de las promesas que Dios dejó a cada iglesia. Así que vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Quiero recordarles que al final del programa, si ustedes tienen alguna petición que hacer, ustedes pueden hacerla, simplemente colóquenlo en los comentarios y de esa manera nosotros podremos entonces al final acceder a esos comentarios y hacer lo mejor posible para tener a cada una de esas peticiones frescas y podamos considerarlas a la hora de orar. Así que vamos a inclinar el rostro y lo vamos a pedir a Dios que bendiga este momento, este tiempo que vamos a estar juntos para que su nombre sea glorificado. Padre que estás en lo alto de los cielos, que riges el universo. Padre que eres nuestro creador. Y no solo eso, también sustentas el mundo, el universo y a cada uno de nosotros. Padre de misericordia, que has extendido tu gracia hasta este año 2022 y que has permitido que tengamos la oportunidad de conocerte para de esa manera, Señor, poder tener una línea directa hacia el cielo y poder ser considerados para la salvación en este proceso salvífico que muy pronto va a terminar. A ti, Padre, nos dirigimos con humildad, sabiendo, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Y queremos con humildad suplicarte, pedirte, Señor, en medio de tanta gente alrededor del mundo que ora, que te busca, que te clama, que pide ayuda, queremos pedir, Señor, que tus ángeles puedan llevar esta oración al cielo y darnos respuesta conforme a tu voluntad para que el estudio de esta noche pueda ser una bendición. Una bendición en el sentido que todo aquel que lo oye, que lo observe, pueda en su mente despertarse la inquietud por tu Espíritu Santo para que regrese a la palabra. Que puedan surgir en la mente de las personas que escuchan ideas y pensamientos que les ayuden a crecer espiritualmente y que los motiven a compartir lo que aprenden con aquellos que no te conocen. Señor, la vida está llena de circunstancias que nosotros no conocemos, circunstancias que cada instante cambian, circunstancias que son diferentes un día del otro. La vida nos sorprende con noticias que no esperamos. La vida, Señor, nos abruma con problemas que a veces creemos que son los peores que existen. La vida, Señor, nos reta con asuntos que nosotros no conocemos o que no sabemos. Y tú, Padre, tú todo lo sabes, todo lo conoces. Tú tienes el dominio sobre cada cosa, pequeña o grande. Tú eres el que riges el mundo, los gobiernos. Tú eres el que tienes el control, Señor, para que el mal no se extienda más y para que el bien pueda seguir adelante y que tu verdad se pueda seguir predicando en el mundo, para que Jesús pueda venir pronto. A ti, Padre, elevamos esta oración y lo hacemos con confianza porque a través de Jesucristo, quien murió por nosotros, quien vivió por nosotros, quien resucitó y ahora está en el santuario celestial intercediendo por nosotros.
terminando la obra de purificar a su pueblo, de borrar los pecados antes de que la gracia termine. Gracias a esa gracia, gracias a esa intercesión, gracias a los méritos de tu Hijo Jesucristo, estamos elevando esta oración, suplicando, Señor, que cada persona que está escuchando o viendo, o que después mirará o escuchará, pueda en su corazón, en su mente, recibir la verdad, y el Espíritu Santo pueda iluminar las cámaras de su mente, para que de esa manera pueda ver la luz de la verdad brillando en su vida, y que esa luz se refleje y otros la observen y puedan también, Señor, ser beneficiados con eso. Pedimos tu bendición para tu palabra. Realmente somos niños en el conocimiento y cada vez que vamos al texto bíblico encontramos algo diferente. Te agradecemos por ese tesoro, por supuesto. Te agradecemos porque cada vez que la Biblia se abre es como un cofre lleno de verdades nuevas y antiguas. Y te agradecemos, Señor, porque eso nos motiva a darte gloria y honra y alabanza. Eso nos impulsa a elevar nuestros brazos al cielo y decir gracias, Señor, por tu bondad, por tu verdad y por tu misericordia, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú te inclines a enseñarnos? Si tú eres el Dios que rige el universo y nosotros somos menos que el polvo de la tierra. Te agradecemos, Padre Santo. Te agradecemos mucho tu bondad. Y pedimos que nos perdones nuestros pecados y que no veas tú, Señor, nuestras miserias, nuestra forma miserable, humana, sino que puedas vernos a través de la lupa de Jesús y su justicia. Vístenos con su manto, danos tu paz, llénanos de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar esta noche y para ello vamos a buscar el texto bíblico de Apocalipsis, el capítulo 3, donde quedamos la última vez en el mensaje a la Odisea. Son las 9:11 de la noche, todavía tenemos bastante tiempo por delante para poder analizar el texto bíblico. Allí estuvimos hablando acerca de la Odisea, vimos la descripción de Jesús, que se llama a sí mismo el Amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estuvimos hablando acerca de esto que está en el contexto del juicio investigador que ahora mismo se está realizando en el cielo. Juicio que comenzó en el año 1844 cuando Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo conforme a la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. En el año 1844 comenzó la purificación del santuario de todos los pecados que están siendo confesados y que están siendo abandonados. El Señor está limpiando el santuario y está limpiando la vida de su pueblo en la tierra. Ambas limpiezas se están llevando al unísono, son cónsonas, en armonía. No es que una va primero y la otra después, sino que ambas van caminando de la mano. Gracias a esa obra de juicio, es por eso que el Señor se llama a sí mismo el Amén, el testigo fiel y verdadero, porque Jesús no miente, en el cielo no se aceptan mentiras. Por eso en la Biblia también el grupo especial llamado los 144,000, la Biblia dice que en su boca no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. Y dice la Biblia que el Señor conoce a la Odisea y que lamenta la tibieza de la Odisea. La tibieza es un estado en el cual la persona ni es fría ni es caliente. Quiere decir que tiene momentos de frialdad y momentos de hervor espiritual. Y esa combinación lo hace llegar a una tibieza. Esta tibieza es muy peligrosa porque la Odisea confiesa de sí misma, afirma que es una iglesia rica, que no tiene necesidad de que nadie la ayude, y ese nadie incluye el poder de Dios. Es una blasfemia para la Odisea
decir que es rica y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de ninguna cosa, porque el Señor le dice que el mayor problema que tiene ella es su ignorancia. La ignorancia espiritual la está llevando a la ruina. Valga decir, hermanos, que la ignorancia de la Odisea es peligrosa porque la Odisea no sabe lo que debe saber. Cuando una persona no sabe lo que debe saber, es necesario que la persona abra el oído y escuche para aprender. La Odisea no quiere aprender. Por eso se mantiene en el estado de no saber. Porque cierra su oído. Y ahorita lo vamos a ver. El Señor le dice, no sabes que eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La semana pasada estuvimos viendo cómo esas 4 cualidades, cuitado, miserable, pobre y desnudo, estaban en la Odisea, y hablamos un poquito acerca de lo que el Señor le está pidiendo a la Odisea que haga para poder remediar su situación, su condición espiritual. El Señor no está obligando a la Odisea a que haga lo que Él quiere. La salvación no es obligación. La salvación es un don de Dios que la persona recibe si quiere. Dios a nadie obliga a aceptar la salvación. Dios nos dio la vida y deberíamos estar agradecidos de estar vivos sobre la tierra. Porque si Él no hubiese querido, nunca habríamos estado acá. Pero siendo que nos dio la oportunidad de vivir, de nacer, porque hay mucha gente que no llega ni siquiera a nacer, hay personas que son abortadas y no viven, y hay otros que nacen y después mueren de inmediato, pero es un milagro poder estar vivos. En medio de un mundo con tanta enfermedad y tanta cosa, es un milagro que Dios nos permita vivir, y es otro milagro que Él nos permita conocer la verdad. Y ya que Él nos ha permitido conocer la verdad, deberíamos entonces atender a su llamado y pesar en balanza cuánto nos conviene o no aceptar o rechazar el llamado que Él nos está haciendo. El Señor dice, te aconsejo. El consejo del Señor, del testigo fiel para la Odisea, es que compre, y la Odisea tiene el gran problema de que es pobre, aunque ella dice que es rica. Pero en Isaías, como leímos nosotros la semana pasada en el capítulo 55, versículo 1, el Señor le dice a la iglesia que venga a Él y compre sin dinero y sin precio. Así que la compra es una compra simbólica. Es simplemente acercarse y reconocer que nosotros realmente no tenemos nada y que necesitamos todo del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a Él con humildad, cuando reconocemos nuestra bajeza, entonces vamos a dejar de ser tan arrogantes y a dejar de pensar que como somos una iglesia que tiene la verdad, entonces definitivamente nos vamos a salvar. A nosotros nos encanta escuchar que porque somos la iglesia del tiempo del fin y porque tenemos al Espíritu Santo y porque tenemos la palabra y porque entendemos las profecías, estamos en el camino de la salvación. Nos encanta escuchar eso. Decimos aménes y gloria a Dios y aleluya cada vez que se nos acarician los cabellos espirituales con algún predicador que dice el Señor ama a su iglesia, el Señor no va a abandonar a su iglesia, esta iglesia es la niña de los ojos del Señor. Sí, es verdad. Pero no olvidemos lo que le pasó al pueblo judío, que también era el pueblo elegido de Dios y que tenían el templo y la presencia de Dios estaba en el templo. No olvidemos que por ellos estarse enfocando tanto en el templo, perdieron de vista la presencia del Señor. Y el Señor vino, dice Juan, a los suyos vino, los suyos no lo conocieron. Entonces el Señor nos está diciendo, te aconsejo. Si hay algún consejo que nosotros deberíamos tomar en serio, es el consejo del Señor Jesús. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y después le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. La semana pasada nosotros hablamos acerca
del oro refinado y dijimos que el oro refinado en la Biblia simboliza la fe. La fe que nos une con el Señor. El oro es el metal más precioso que existe y también es el metal más que es más maleable por el fuego, manejable, que es el metal del oro con el fuego se derrite rápidamente. El fuego en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Quiere decir que la fe debe ser manejable por el Espíritu. El Espíritu la da y Él mismo la maneja. Nosotros no tenemos fe de por nosotros mismos. La fe, dice la palabra, viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Por eso es importante volver a la palabra. Porque si no volvemos a la palabra, no tenemos fe. Porque la fe no se adquiere por atender al templo. La fe no se obtiene por escuchar sermones. La fe no crece por el simple hecho de escuchar música religiosa. La fe crece solo por escuchar la palabra y esto es algo individual. Yo no le puedo pedir fe prestada a nadie porque ese fue precisamente, y lo narra la palabra, el problema que tuvieron las 5 vírgenes fatuas en Mateo capítulo 25. Cuando se vieron ellas desprovistas de la luz que debía alumbrarlas en la oscuridad, que simboliza el Espíritu Santo, ellas le pidieron a las vírgenes prudentes que les dieran de su aceite y ellas le dijeron: lo lamentamos, si les damos a ustedes nos vamos a quedar nosotras sin aceite, vayan a los que venden y compren. Aquí está el Señor Jesús diciendo: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico. En el mensaje a Esmirna, el Señor le dice, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que la Odisea y Esmirna están la una con la otra, están en contraparte. Esmirna tiene lo que la Odisea necesita y la Odisea tiene lo que Esmirna aborrecía. Gracias a que Esmirna era una iglesia pobre, se hizo rica. Gracias a que ellos tenían humildad y reconocían su pobreza, el Señor les dijo: no tengas temor de nada de lo que vas a padecer, porque el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y después le dice: sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de la vida. A la Odisea le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y luego le dice: vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El asunto de la desnudez es un asunto serio, porque eso fue precisamente el problema que tuvieron Adán y Eva en el Edén. El Señor les dio una orden categórica y les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ellos, no siguiendo el consejo de Dios, no obedeciendo la palabra, se dejaron llevar por las insinuaciones de Satanás, que había utilizado a la serpiente como un medium y se les presentó de la forma que ellos ni se imaginaron. Engañó a Eva y Eva le presentó a Adán el fruto de su pecado, y Adán, sabiendo que Eva había hecho justo lo que Dios dijo que no hiciera, prefirió echar su suerte con la mujer y de esa manera introdujo el pecado en la tierra. Cuando ellos dos comieron, entonces se abrieron sus ojos, dice la Biblia, y conocieron que estaban desnudos. Vieron que el manto que los cubría hasta ese momento se desapareció, el manto de luz, se vieron en su desnudez y entonces se cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Eso que hicieron nuestros primeros padres es la primera reacción que tiene toda persona que cae en el pecado: tratar de cubrir su desnudez con excusas, con cosas materiales, con cosas terrenales, con apariencias, con arrogancia, con orgullo, con muchas cosas.
El Señor le dice a la Odisea, compra de mí. No busques en otra parte. No trates de buscarlo en otra persona. No te dejes acariciar por consejos de personas que te van a decir, eso no importa, eso está bien. De todos modos, tú no haces eso todos los días. Eso es algo que tú haces una vez al año. No te dejes, dice el Señor. Compra de mí vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y finalmente el Señor le dice a la Odisea, unge tus ojos con colirio para que veas. La ceguera espiritual, hablamos un poquito la semana pasada acerca de esto, el miércoles. La ceguera espiritual, hermanos, es precisamente el mayor problema que tiene la Odisea, porque la ceguera no le permite a la Odisea mirar. Este asunto de la ceguera es un asunto bastante interesante, porque en el capítulo 9 de San Juan está la historia de un ciego de nacimiento a quien Cristo sana, y él lo envía a lavarse en el estanque de Siloé. La palabra Siloé quiere decir el enviado, y el enviado no es otro que Jesucristo. Y cuando el ciego se lava, porque Jesús hizo barro con su saliva y le untó los ojos, cuando el ciego se lava, enseguida vio, miró, pero él no sabía quién era Jesús, no sabía quién lo había sanado. Él sabía que lo sanó Jesús, pero no lo había visto. Y dice la Biblia que el hombre, como era sábado, fue llevado ante el Sanedrín para que explicara cómo había sido sanado, y él les dijo lo que había sucedido. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo con la saliva, me untó los ojos y me dijo que me lavara en el estanque de Siloé, me lavé y regresé viendo. Eso es todo. Entonces la Biblia dice que el hombre fue echado de la sinagoga porque Jesús lo sanó. O sea, una cosa completamente absurda. Pero así eran los fariseos de absurdos. Como no fueron ellos, les dio envidia, les dio celos. Y entonces, bueno, como no fuimos nosotros, ese hombre está en pecado, así que fuera de aquí. Y la palabra dice que Jesús lo encontró. Ustedes pueden leer el texto en San Juan 9. Los invito esta noche. Léanlo, es bien interesante. Porque yo estoy cortando muchas cosas para poder avanzar. La Biblia dice que Jesús lo encontró después. Y entonces es interesante el diálogo que Jesús tiene con el ciego, porque cuando Jesús lo encuentra, él le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y para que nosotros confirmemos la verdad de que el ciego no había visto a Jesús, el ciego le pregunta a Jesús, Señor, ¿y quién es? En el versículo 36 le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y dice la Biblia que Jesús le dijo, pues lo has visto, lo has visto. Entonces, eso es precisamente el asunto. Saludos, Gaspar, Dios te guarde. Ese es el asunto precisamente. El Señor le dice al ciego, le has visto. Tiempo pasado, pero él estaba ciego. ¿Cómo lo pudo haber visto si no tenía vista? Porque la visión que tenía el ciego en ese momento era la fe. Y por él haber ido a lavarse en el estanque de Siloé, y cuando él se lavó la cara, eso era mirar a Jesús. Cuando sus ojos se abrieron, él estaba viendo a Jesús, porque él estaba actuando y obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando nosotros actuamos y obedecemos la palabra de Dios, la ceguera espiritual se cae y comenzamos a ver. Y dice la Biblia, el Señor Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús entonces dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces cualquier persona que con arrogancia asume la actitud de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, es aquel que está tomando la actitud del que ve, del que cree que sabe mucho, del que cree que todo lo domina, que todo lo conoce, que él es el soberano, que su palabra siempre debe ser la última. Ese es el que dice que ve. Y el Señor dice, para los que creen que ven,
sean cegados y los que no ven entonces puedan abrir sus ojos. Y algunos de los fariseos que estaban con él al escuchar esto le dijeron, ¿y acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así que entonces, hermanos, es imprescindible que nosotros vayamos al Señor. Es imprescindible que individualmente nosotros vayamos al Señor y reconozcamos que necesitamos comprar estos tres elementos: oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, para que el Señor pueda completamente santificar nuestra vida a través de la fe, a través de su justicia, que es la vestidura blanca, y a través del colirio, que es el Espíritu Santo. Una vez que usted y yo hayamos comprado esos tres elementos, una vez que usted y yo estemos empapados de eso, entonces, hermano, nosotros podremos estar seguros que las promesas de la Biblia van a ser una realidad en nosotros. Y vamos a mirar lo que el Señor Jesús le dice a la Odisea. El Señor le dice en el versículo 20, en el versículo 19 primero le dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Así que si tú tienes la oportunidad de abrir el Apocalipsis en el capítulo 3, versículos 14 al 20, y lees el mensaje a la Odisea, quiere decir que el Señor te está dirigiendo para que leas el mensaje y te des cuenta que Él te ama. Porque la reprensión es para ti, es para mí. Así que cada vez que vamos al texto bíblico y leemos, yo reprendo y castigo a todos los que amo, Él te está diciendo eso a ti. Él te está diciendo, te estoy reprendiendo porque te amo y te estoy dando este consejo porque te amo. Y si el Señor te ama y si el Señor te está dando el consejo, es porque Él quiere que te salves. Entonces necesitas quitar de tu cabeza, de tu mente, el pensamiento de que de repente tu salvación pueda estar en juego o que de repente tú no estás muy bien. Si el Señor está hablando contigo a través de su palabra, es porque tienes esperanza. Si Él está hablando contigo a través del texto bíblico y tú sientes en tu mente la preocupación de que tu vida no está bien, es porque el Señor te está dando la oportunidad de que acomodes tu vida con Dios. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo he pasado por ese camino en carne propia muchas veces. Y yo estoy seguro que tú también. Cada uno de nosotros ha pasado por ese camino de una forma o de otra, algunos más visibles que otros, y hay quienes todavía están atravesando ese camino en secreto y nadie lo sabe. Si tú eres de los que está atravesando ese camino en secreto, porque tienes cosas en tu corazón que las has ocultado y que los hombres no se dan cuenta, porque son cosas que no se exponen a la luz tan fácilmente como otros pecados, el Señor te dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor Jesús. Y luego le dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente, y esto lo he escuchado de algunos predicadores, en otros predicadores he escuchado lo que considero yo es correcto. Algunos predicadores dicen que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Y algunos hermanos de la iglesia, cuando escuchan a predicadores decir eso, repiten lo mismo sin darse cuenta de que el texto no está diciendo que el Señor dice, yo estoy a la puerta tocando. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el Señor dice, si alguno oye mi voz, Él no está tocando a la puerta, Él está hablando. Por eso en San Juan capítulo 10, el Señor dice que Él es el pastor y que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Por eso dice la Biblia
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar que el Señor esté tocando para que nosotros abramos una puerta. Siempre en la Biblia el Señor habla. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no tocó la puerta del Edén. El Señor no tocó un árbol para buscar a Adán y Eva. La Biblia dice que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y se escondieron. Cuando le preguntó el Señor a Adán, Adán, ¿dónde estás? Él le dijo, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. Así que Dios siempre habla. Cuando Moisés se acercó a la zarza, aquella zarza que ardía y no se consumía, el Señor no tocó la roca, ni tocó la arena, ni tocó el fuego. El Señor le habló y le dijo, Moisés, Moisés. Cuando Samuel dormía en el templo y estaba el sacerdote Elí allí, Samuel escuchaba que el Señor lo llamaba. Él no escuchaba que el Señor le tocaba la cama, ni tocaba la puerta, ni tocaba la cortina. El Señor lo llamaba por su nombre, con su voz. Así que, hermanos, saquémonos de la cabeza la idea de que el Señor está tocando a la puerta del corazón. El Señor está hablando. Él no necesita tocar porque él prefiere usar la voz, él prefiere llamar. Cuando Zaqueo se montó al árbol del sicomoro para mirar a Jesús cuando iba pasando, porque él quería verlo, porque ese era su sueño y era tan pequeño que la gente no lo dejaba mirar, entonces se montó en el árbol sicómoro aquel para poder ver a Jesús. Y el Señor Jesús se paró justo debajo de donde estaba Zaqueo. Y el Señor no tocó el árbol para que Zaqueo lo atendiera. El Señor miró y le dijo, Zaqueo, lo llamó. Así que Él te llama por su nombre, por tu nombre. Te habla María o José o Petra o Juana o Luis o Francisco o como te llames. Él llama a tu nombre. Y dice la Biblia, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ahora, es interesante que esta es una promesa. Es una promesa que el Señor está haciendo. Entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Esto parece algo muy sencillo, pero a la vez hay que pensarlo. ¿Qué significa eso de que el Señor va a entrar a mí? Y que Él va a cenar conmigo. Y a la vez, yo voy a cenar con Él. Esta situación me hace recordar lo que sucedió cuando el Señor Jesús regresó del cielo después de haber resucitado, porque ustedes saben que Él resucitó y subió al cielo enseguida, y después descendió el mismo día primero de la semana. Y cuando Él descendió ese mismo día primero de la semana, Él se encontró con dos discípulos que iban camino a Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no tiene nombre. Y ellos estaban hablando acerca de todo lo que había pasado en Jerusalén. Y dice el versículo 17 que Jesús les preguntó, ¿qué conversaciones son estas que tienen ustedes mientras caminan y por qué estáis tristes? Así que ellos se pusieron a conversar con él, pero no sabían quién era Jesús. Dice la Biblia, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han pasado en estos días? O sea, ellos no reconocían quién era el que estaba caminando con ellos. Y entonces les dice, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les contesta, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los regañó. No les dijo, ay, insensatos,
Ay, qué tardos de corazón. No, él no les dijo así, los regañó, les llamó la atención y les dice, ¿no era necesario acaso que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y así y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, por favor, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Así que él aceptó a quedarse con ellos y aconteció, noten ustedes, que estando sentado con ellos a la mesa, iban a comer, tomó el pan y lo partió, primero lo bendijo, lo partió y les dio pan. Entonces, noten ustedes, dice la palabra, entonces le fueron abiertos los ojos. ¿What? ¿Cómo? Yo creo que esto está muy extraño. O sea, ¿cómo estaban caminando con los ojos cerrados? ¿Sería que Jesús los llevaba de la mano? ¿O sería que tenían un bastón y para poder... No, ellos estaban con los ojos abiertos. Pero los ojos que tenían abiertos no eran los ojos que les permitían ver la realidad espiritual. Los ojos que ellos tenían abiertos eran los ojos de la ceguera, porque sabían mucho de todo lo que había pasado en Jerusalén, pero sus ojos estaban cegados porque no veían la verdad. Hablaban de Jesús, pero no conocían a Jesús. Estaban caminando con tristeza porque no veían la esperanza detrás de la resurrección. No se daban cuenta de lo que estaba sucediendo realmente, aunque conocían todo lo que había pasado. ¿Se dan cuenta del peligro? Ellos no sabían que necesitaban colirio. Ellos necesitaban comprar. Y la única forma como ellos pudieron comprar, la única forma como sus ojos se abrieron, fue cuando el Señor entró a ellos. Ahora entendemos el contexto y entendemos las palabras de Jesús. Entró a ellos y se sentó con ellos a la mesa, partió el pan y se los dio. Entonces dice la Biblia, entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? El Señor Jesús le dijo, pues lo has visto y el que habla contigo, Él es. Y entonces el ciego le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Hermanos, a menos que nuestros ojos no sean abiertos por el poder del Espíritu Santo, a menos que la gracia de Jesús no abra nuestros ojos, no quite la telaraña de tradiciones y costumbres y cosas que nos impiden mirar lo que tenemos que mirar, a menos que el Espíritu Santo realmente no limpie nuestra retina espiritual, no podremos ver la salvación a través de la Biblia. Seguiremos en la ignorancia, podremos conocer mucho, pero no veremos la luz de la verdad. Ese es el problema que tiene mucha gente hoy día, que por creer que sabe mucho, por creer que tiene la verdad, no abre el corazón para aprender. Porque dice, ya yo sé eso, ¿para qué lo voy a leer? Ya yo escuché eso, ¿para qué lo voy a escuchar? Y piensan que la obra del Espíritu Santo está limitada y de esa manera blasfeman contra el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre quiere enseñar, siempre quiere iluminar. Y cuando nosotros decimos, yo no lo necesito, el Espíritu Santo entonces se encuentra con un bloque. El bloque de la duda, el bloque de la arrogancia, el bloque del egoísmo, el bloque de no te quiero. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando Caín mató a Abel, mejor dicho, antes de que Caín matara a Abel, el Señor le dio un consejo a Caín. Ese consejo que el Señor le dio a Caín es paralelo al consejo que el Señor le está dando a la Odisea. Noten ustedes que el Señor dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora noten ustedes lo que el Señor le dijo a Caín antes de que él matara a su hermano. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué tu semblante se decae de tristeza? Si haces el bien, ¿no serás enaltecido?
Y si no lo haces, el pecado está a la puerta. ¿Ustedes se dan cuenta de que nosotros a la puerta tenemos dos cosas? Tenemos dos seres a la puerta. Tenemos al pecado representado en Satanás y tenemos al Señor Jesucristo que también está a la puerta. Tenemos dos a la puerta. Y el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, si tú abres la puerta al pecado, entonces a ti será su deseo. Te vas a encariñar con el pecado y vas a tener relaciones con el pecado. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, tú te enseñorearás del pecado porque tú te vas a convertir en el dueño del pecado. En cambio, cuando el Señor Jesús le dice a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, lo que el Señor pretende es algo diferente. Él le dice, él le dice a la Odisea, si escuchas mi voz y abres la puerta, voy a entrar a ti y voy a comer contigo, voy a cenar contigo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a abrir la puerta. ¿Le vamos a abrir la puerta a don pecado o se la vamos a abrir al Señor Jesús? Si nosotros le abrimos la puerta a don pecado, ya sabemos que nos vamos a enseñorear del pecado y vamos a tener relaciones espirituales con el pecado. Si le abrimos la puerta al Señor Jesús, vamos a tener una relación de cena, de amistad y de salvación con el Señor Jesús. Y cuando Él entre, nuestros ojos van a ser abiertos. Porque cuando nosotros escuchamos la voz del Señor Jesús, todavía no lo hemos visto, solamente escuchamos su voz. Y es bien interesante, estoy viendo la hora que nos quedan 15 minutos, es bien interesante porque en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está escrito de una forma audiovisual. Noten ustedes que en el versículo 10 de San Juan 1, de Apocalipsis 1, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Él escucha una voz y la voz dice, yo soy el alfa y la omega, el primero, pero él no ha visto nada. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves, Versículo 12, me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea que él escuchó la voz, no veía, se voltea y entonces mira, pero cuando mira, él no mira a un ser humano. Él mira 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, Dios quería que Juan primero viera los candeleros. Porque no dice que cuando se volteó vio al Hijo del Hombre, vio primero los candeleros y después vio a uno como el Hijo del Hombre que caminaba entre los candeleros. Siempre en el Apocalipsis vamos a encontrar esa relación, escuchó y miró, escuchó y miró. Por eso en el capítulo 7, y hay algunos teólogos que insisten en que esto no es así, pero la Biblia es muy clara, notemos nosotros. En el capítulo 7 dice, cuando está describiendo a los 144,000, él dice, versículo 4, oí el número de los señalados, 144,000 señalados o sellados de todas las tribus de Israel. Y entonces empiezan a describir, pero no los ha visto. Y luego en el versículo 9 dice, después de esto, miré una gran multitud que nadie podía contar. Entonces, en el Apocalipsis nosotros vamos a encontrar siempre esa relación. Escuché, miré. Escuché, miré. Entonces, en el capítulo 3, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y la invitación es para que escuches. Primero, escucha su voz. Ahora, hermanos, es bien interesante esto. Todos los días nosotros escuchamos la voz de Dios. Hay personas en la iglesia, en el mundo cristiano, no estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando del mundo cristiano. Hay personas en el mundo cristiano que dicen, ay, a mí me gustaría poder escuchar la voz de Dios como cuando Él le hablaba a Adán, o como cuando Él le hablaba a Moisés, o como cuando Él le habló a Samuel, o como cuando Él le habló a Elías. A mí me gustaría escuchar la voz de Dios. Hermano,
Todos los días tú escuchas la voz de Dios. Tú no necesitas estar en la situación de Elías, o en la situación de Nabucodonosor, o en la situación de Sansón, o en la situación de Pedro, o en la situación de Pablo. Cada situación, cada persona es diferente. No anheles algo que no es tu experiencia, porque cada experiencia es distinta. La forma como yo escucho la voz de Dios no es la misma forma como tú escuchas la voz de Dios. Las situaciones en las cuales yo escucho la voz de Dios no son las mismas situaciones en las cuales tú escuchas la voz de Dios. Una cosa sí es cierta, todos escuchamos ambas voces, la voz de Don Pecado y la voz del Señor. ¿En qué momento nosotros escuchamos esas voces? Bueno, desde el mismo momento en que nuestros ojos se abren y somos conscientes que estamos despiertos, empezamos a escuchar las dos voces. El asunto es que nosotros creemos que son nuestros pensamientos que se nos vienen a la mente y que eso es lo que estamos nosotros pensando, pero no es así. Nosotros somos personas con libre albedrío para tomar decisiones. Mayormente las cosas que se nos vienen a nuestra mente son pensamientos sugeridos por los ángeles de Dios que hacen el trabajo del Espíritu Santo o por los ángeles de Satanás que hacen el trabajo del espíritu diabólico. Satanás no está al lado tuyo día y noche para sugerirte pensamientos porque Satanás se preocupa por casos especiales y particulares. Él envía a sus ángeles para que ellos te sugieran las cosas que ellos quieren que tú hagas. Asimismo, el Espíritu Santo envía a los ángeles para que ellos hagan el trabajo de él y el Espíritu Santo se encarga de casos especiales. Entonces, hermano, en cada momento, desde que tú estás consciente, tú escuchas las dos voces y tú simplemente tomas decisiones. Llega un momento en la vida en el cual de tanto tú tomar decisiones a favor de la voz del Espíritu Santo, tu mente, escucha bien, tu mente se acostumbra tanto a hacer la voluntad de Dios que tú llegas, como dice el apóstol Pablo, a tener la mente de Cristo. Porque estás acostumbrado a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Y te complaces en eso y escuchas la voz de Don Pecado, pero no le haces caso, la dejas pasar. Y entonces obedeces lo que el Señor te dice. Entonces los pensamientos del Señor llegan a ser tus pensamientos. Y tus pensamientos llegan a ser como los de Él. Y cada vez que actúas, lo único que haces es desarrollar la voluntad del Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Y esa es la invitación que se nos hace a nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros no escuchamos? Mejor dicho, no hacemos caso de la voz de Dios, pero hacemos caso de la voz de Don Pecado. Bueno, nuestra mente más y más se va acostumbrando a escuchar la voz del pecado hasta que simplemente nuestra mente piensa como el diablo quiere que pensemos. Y hacemos lo que el diablo quiere que hagamos. Eso no quiere decir que dejas de asistir a la iglesia. No, tú sigues asistiendo a la iglesia. Y aún en la iglesia tú estás haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. ¿Por qué? Bueno, porque en la iglesia llegas y no llegas a adorar a Dios. Llegas a estar allí, a hacer otras cosas. Llegas a buscar a tus amigos, a hablar de cualquier cosa. Violas el sábado. No te preocupas por tratar de ver si tu hermano está bien o mal. Tú no amas a tu prójimo. Tú simplemente estás allí por hacer presencia. Eso es escuchar la voz del diablo. Y tanto te acostumbras a hacer así, que tu vida llega a ser el desarrollo de la voluntad del diablo, aún asistiendo al templo. Es un peligro, es un engaño imperceptible y todos nosotros estamos involucrados en eso. Todos necesitamos una reforma y un despertar. Todos necesitamos escuchar el consejo del testigo fiel a la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor entre a tu vida, no vas a sentir algo especial como que tu cuerpo tiembla o te sientes como que estás en otro nivel. No, hermano. Cuando el Señor entra a tu vida, los demás se van a dar cuenta de tu cambio.
Cuando el Señor entre a tu vida, Él va a transformar tu vida. Él va a hacerte una criatura nueva y diferente en el nombre del Señor Jesús. Él va a hacer que tú reflejes su gloria. Y no es que vas a brillar, no es que vas a hablar más bonito, no. Si es verdad que en ti todo va a cambiar. Si es verdad que en ti todo va a ser transformado. Pero los primeros que se van a dar cuenta son los demás, no tú. Y eso, hermano, va a causar una reacción. Para algunos favorable, para otros desfavorable. Pero la mayor reacción que va a causar el que tú aceptes el consejo del testigo fiel es que vas a empezar a padecer persecución. No vas a empezar a ser amado, vas a empezar a ser odiado, porque a la gente no le va a gustar tu cambio, porque tu cambio va a causar repugnancia, porque estamos acostumbrados a vivir lejos del Señor. Y cuando se encuentra una persona que está cerca del Señor, eso causa repugnancia a aquel que no quiere escuchar la voz de Dios. El Señor dice en el versículo 21, wow, ya se nos ha ido el tiempo, estamos en esto de las promesas y vamos a empezar por la Odisea y vamos a seguir después por todas las otras iglesias. Yo los invito a que vengan otra vez el miércoles a las 9 para que podamos seguir con este tema, pero déjenme dejarles este versículo. El Señor dice en el versículo 21 del capítulo 3, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínense qué promesa. Sentarnos en el trono con Jesús. Si nosotros nos ponemos a pensar con cabeza fría en esta promesa, ¿cuántos millones de personas se van a salvar? ¿Cómo es que tantos millones de personas van a lograr sentarse con Jesús en su trono? ¿Acaso Jesús tiene un trono de millones de sillas? ¿O qué tan largo es el trono de Cristo para que todo el mundo se siente? Eso está así como la parábola del rico y Lázaro, que dice la Biblia que Lázaro fue y fue recibido en el seno de Abraham. ¿Qué tan grande es el seno de Abraham para que él reciba a toda la gente que se va a salvar? Entonces, desde el momento en que uno lee la promesa, uno se da cuenta que Jesús está hablando en doble sentido. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. De la misma forma como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora Jesús tiene su trono. Él no tiene por qué sentarse en el trono de su Padre porque Él tiene su trono propio. ¿Saben qué? Este asunto lo vamos a ver el miércoles más de cerca. ¿Qué significa la promesa de que vamos a sentarnos con Jesús en su trono, así como Él venció y se sentó con su Padre? ¿Qué significa eso? Pues que realmente nosotros estamos pensando que todos los millones de salvados se van a sentar en el mismo trono al mismo tiempo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Así que, hermanos, por ahora tenemos que despedirnos. Nos quedamos con esta inquietud para el miércoles, ¿ok? El miércoles vamos a mirar cómo es eso que nos vamos a sentar en el trono con Jesús. De la misma forma como Él venció y se sentó con su Padre en su trono, aunque Él tiene su propio trono. Vamos a dedicar un tiempo a la oración, son las 9:58. Allí está nuestro hermano Gaspar Pey, que él está pidiendo que oremos por su familia. Dice, oremos por mi familia, especial por mi hijo Edson, dice, y mi sobrina, ¿cómo se llama su sobrina? Que no veo el nombre aquí, mi sobrina Liz. Perfecto. Mis cariños también para usted, mi hermano, gracias. Todavía lo recuerdo, de Chetumal. Gracias, usted siempre está allí como un asiduo escucha, mirando y escuchando. Gracias a todos los que se han conectado, los Torrealba, Jennifer, a otros que yo sé que están allí, que de repente no sé quiénes son, pero gracias por estar conectados.
Vamos a orar por aquellas peticiones que se han hecho y vamos a orar también por las peticiones que no se han formulado, que no se han dicho. Quiera el Señor ayudarnos a todos, bendecirnos y darnos una buena noche y escuchar las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Dios es muy bueno, hermanos. Dios es un ser súper misericordioso. Y yo doy gracias al Señor por permitirme el privilegio de poder compartir su palabra a través de este medio. Y cuando digo que agradezco es porque es una forma en la cual nosotros podemos mirar el texto bíblico y ser motivados para volver a la palabra. Ese es el propósito. Y esperamos que Dios pueda hacer esa motivación en tu corazón. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, soberano del universo, sustentador de todo ser vivo que existe, no solamente el ser humano, pero también los seres inanimados, los árboles, los seres irracionales como los animales. Gracias, Padre, por darnos el día y la noche, el calor y el frío, la lluvia y el sol. Gracias por poner alimento en nuestra mesa cada día. Gracias por el trabajo o por la falta de trabajo. Gracias por la enfermedad y por la salud. Gracias por los momentos de tristeza y también por los momentos de alegría. Gracias, Padre, por la enfermedad. Gracias también por los momentos que no tenemos enfermedad. Gracias, Señor, porque nos permites conocer personas buenas y también nos permites conocer personas maliciosas, dañadas, enfermas de mente. Gracias, Padre Santo, porque tenemos tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos motivas a ir a tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña el texto bíblico. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer el mundo en el que vivimos. Y gracias, Padre Celestial, porque tenemos la áurea oportunidad de regresar a ti antes que sea demasiado tarde. Gracias por Jesucristo, oh Padre. Gracias por su vida. Gracias por su ministerio. Gracias por todo lo que Él dejó en tu palabra. Gracias, Señor, porque Él quiso morir para salvarnos, porque Él pudo haberse ido al cielo y dejarnos abandonados. Pero Él quiso, por su amor, aunque no todos le van a aceptar, Él quiso morir por los pocos que queremos ser salvos. Gracias. Gracias por ese don. Gracias porque Él murió en mi lugar. Gracias porque gracias a Él no tenemos nosotros que sufrir la muerte segunda. Gracias porque Él resucitó por tu poder. Gracias por su fidelidad. Y gracias por su intercesión en el santuario. Gracias porque Él nos ama y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias porque tú, Señor, nos ves a través del cristal de la justificación y de la santificación de Cristo. Y gracias, Padre, porque también a través de eso nosotros tenemos salvación. Gracias por este mensaje de la Odisea y gracias por llamar a la puerta de nuestra mente. Gracias por darnos la facultad para escuchar tu voz. Gracias por darnos libre albedrío para decidir por ti. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Te agradecemos. Te alabamos. Te damos honra y gloria, oh Padre Celestial. Bendito seas tú para siempre, oh Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Te alabamos porque tenemos peticiones en nuestro corazón y tú las conoces. Y ya tú has respondido nuestras oraciones. Danos ojos abiertos para mirar tus respuestas. Danos oídos que puedan escuchar tu voz para que sepamos lo que tú quieres decirnos. Porque tal vez estamos pidiendo lo que no sabemos. Ayúdanos a entender tu mensaje para saber exactamente qué quieres que hagamos e irnos en esa dirección. Bendito seas para siempre, oh Padre Santo. Alabado sea tu nombre por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos bendiga. Que tengamos todos una feliz noche.
nos vemos el próximo lunes. No, perdón, el miércoles. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 y vamos a tratar juntos de mirar este asunto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a mirar esa promesa y las otras 6. Son muchas, así que vamos a estar un tiempo analizando eso. Dios los guarde. Feliz noche.